La canciller de Venezuela ha aparecido sorpresivamente en la sede de la OEA. Con la ayuda de Bolivia, que ostenta la presidencia del Consejo Permanente, Delcy Rodríguez tomaba la palabra en la sesión de hoy. Ante los embajadores del continente ha rechazado la resolución del lunes en la que se declaraba una grave alteración inconstitucional en Venezuela. Acusó al secretario general Luis Almagro de alentar la desestabilización en territorio venezolano. El organismo tenía programado para hoy un consejo permanente en el que el canciller de México, Luis Videgaray, expuso los temas de la Asamblea General de la OEA, que se va a llevar a cabo del 19 al 21 de junio en Ciudad de México. NTN 24, en el lugar de la noticia, saludamos a Gustavo Alegret, director de noticias de NTN 24 en Estados Unidos. Está en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Gustavo, una buena tarde y adelante con el reporte de lo sucedido esta mañana en la sesión de la OEA. Muy buenas tardes, Ruth, Eva. Lo que se esperaba una tranquila sesión volvió a convertirse en un rifirrafe entre embajadores en esa profunda división que hoy tiene América Latina sobre los modelos políticos y muy particularmente sobre las críticas que levanta el comportamiento, el hacer del gobierno venezolano dirigido por o presidido por Nicolás Maduro. Hoy la canciller venezolana volvía al organismo en una reunión ordinaria que se esperaba tranquila, como decíamos, para tomar la palabra y denunciar lo que a su juicio fue un acto de golpe de Estado, una usurpación de poderes, una irregularidad, un acto inadmisible, un fraude electoral que se produjo a su juicio el lunes en un Consejo Permanente extraordinario en el que una mayoría de países criticaba lo que está sucediendo en Venezuela y pedía cambios, pedía revertir la situación y le exigía al gobierno de Nicolás Maduro el calendario electoral, la liberación de los presos políticos y dar pasos claros en el proceso de recuperación de la democracia en el país caribeño. Delcy Rodríguez ha utilizado el tono al que nos tiene acostumbrados últimamente, un tono agresivo, contundente, utilizando fotografías como estas para ilustrar que lo que aconteció ayer y en las últimas horas en Venezuela es una violencia que no responde a lo que dice ella, reportan los medios de comunicación. En este caso vemos a guardias de la policía bolivariana y con pocos, dijo, manifestantes y una mayoría de cámaras que se ha dado a la tarea a su equipo de destacar. O esta otra imagen en corto, plano cerrado, con varios policías, una media docena me atrevería a decir, con manifestantes que los están acorralando. Con estas imágenes ha querido justificar que la violencia en las calles de Venezuela no estaba incitada por la autoridad, por la policía, sino por los manifestantes. Se ha dirigido con palabras contundentes contra el secretario Luis Almagro, ha dicho que es un descarado, que incita a la violencia y que tiene una doble vara de medir con los comunicados como el que hizo público ayer, en el que condenaba la violencia y pedía a las partes en Venezuela que evitasen la confrontación en las calles. Delcy Rodríguez, con el tono habitual, tomaba la palabra. Escuchemos. En este cometido transgresor de la institucionalidad de la OEA están intenciones maliciosas, en algunos casos por ser criminosas, tales como derrocar un gobierno constitucional, promover procesos de intervención, destruir a la propia OEA poniéndola al servicio del hegemón. Tamaña vulgaridad han cometido quienes mediante maniobras pretendieron mostrar una supuesta activación de la Carta contra Venezuela, sustentada en el inexistente supuesto de quebrantamiento del orden constitucional en Venezuela. Venezuela desconoce esa cesión de facto, es inadmisible, inválida y además carece de objeto y legitimación. Usted apoya la violencia, cese ya, saque sus manos de Venezuela, saque sus manos, que no las quiero categorizar, pero saque sus manos de Venezuela, de una buena vez. Esta es la opinión de Venezuela. El resto de países, sobre todo los que impulsaron ese Consejo Permanente y los que luego dieron el visto bueno a ese documento contundente que denuncia esa ausencia de democracia en Venezuela, dicen que no, que lo que aconteció el lunes forma parte de lo que dice el reglamento y que a pesar de las amenazas de que lo que ha dicho hoy la canciller venezolana Delcy Rodríguez de evaluar el comportamiento irregular del secretario general o de llevarlo a instancias internacionales, lo que aquí se produjo fue un debate que se ajustaba a las normas de la institución. Nosotros conversamos con uno de los impulsores, uno de los más beligerantes, abanderados de ese documento, el embajador de Argentina. Yo lo que veo es que Venezuela está representada al más alto nivel y con bastante asiduidad y con, como dijimos también en el Consejo,
haciendo citas, profusamente citas de artículos de la Carta, no solamente el artículo primero, sino otros, o sea que yo creo que está compenetrada con el trabajo de esta organización y por supuesto para nosotros es un país hermano más que tiene que estar trabajando con nosotros, esa es la idea. La idea no es condenar ni confrontar, sino tender una mano. Y como si de un déjà vu se tratara, hoy otra vez Delcy Rodríguez ha hecho alusión a algunos países de la región y eso permite que esos embajadores puedan pedir lo que se denomina orden del día y turno de palabra, interrumpiendo a quien está hablando. En este caso, Delcy Rodríguez se refería a Paraguay y se refería porque, según Delcy Rodríguez, Almagro pide, y con contundencia, que no haya violencia en las calles de Venezuela, pero luego, cuando en Paraguay hubo los altercados de la semana pasada con un grupo de manifestantes entrando en el Congreso, dice Delcy Rodríguez que el secretario, con esa doble vara de medir, se limitó a decir que haya paz y la canciller de Paraguay saltó de la silla. Ocurrió hace apenas una semana en Paraguay. Se incendió el Congreso de ese país, el Parlamento de ese país. Asesinaron a un diputado. ¿Qué dijo el secretario de esta organización? Llamo a la paz cívica en Paraguay. Es lo que corresponde, ¿oyó? Llamar a la paz, no a la confrontación. Y expreso pesar por muerte de dirigente político, Rodrigo Quintana. Comunicado aquí. ¿Y así? Ya, chao, chao Paraguay. Estamos acosando a Venezuela, estamos hostigando a Venezuela. Mi país, señora canciller, se somete al escrutinio internacional en todas las instancias, muy a diferencia del suyo. Y a lo que usted hace referencia está en instancia nuestra, local. En este momento se está desarrollando un diálogo entre el señor presidente de la República, el presidente del Senado y todas las fuerzas políticas en el seno de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Así es que, por favor, mida sus palabras. Pero lo que tenía que ser una sesión tranquila, un consejo permanente que abordase cuestiones intrascendentes, como vemos, se ha transformado otra vez en un consejo permanente de alto voltaje político y diplomático. Lo que acontecía esta mañana es que nos daban la noticia de que Delcy Rodríguez estaba en Washington y nosotros la esperamos a la puerta del edificio donde nos encontramos, del edificio de la Organización de Estados Americanos, y tal como entró por la puerta le preguntábamos por el interés de su viaje y por el motivo por el cual ella volvía a Washington esta mañana. Esta era nuestra conversación. ¿Qué le trae a la OEA hoy? Bueno, han ocurrido cosas muy graves contra esta institución y venimos aquí a presentar denuncia formal del quebrantamiento del orden interno de la institucionalidad. Ya pronto lo verán. ¿Lo va a hacer en el pleno del Consejo Permanente? Claro, estaremos allí. ¿Están muy enojados en el gobierno de Venezuela por las peticiones de no violencia y de restitución de la democracia? Las peticiones de no violencia, fíjese, lo que hicieron fue causar en violencia en Venezuela. Es lo que Venezuela ha venido advirtiendo, que desde los falsos supuestos y las mentiras que se han esparcido en esta organización, lo único que están es fomentando la violencia en nuestro país. La conversación que manteníamos con Delcy Rodríguez. El otro canciller que hoy estaba presente y que sí estaba anunciado era Luis Videgaray, el canciller mexicano. Venía a explicar los preparativos de la Asamblea General de la OEA, que este año se va a celebrar en junio, del 19 al 21 en Ciudad de México. A la salida de ese Consejo Permanente le abordábamos y le preguntábamos por la situación en Venezuela. Si bien México está apretando, está impulsando, por ejemplo, ese documento, está llevando la diplomacia como arma para exigir esa recuperación de la democracia en Venezuela, su canciller se mostraba cauto. La posición de México con respecto a Venezuela es conocida.
Venezuela es un país hermano con quien tenemos una relación importante y hacemos votos para que sean los propios venezolanos quienes, con apego a su institucionalidad, resuelvan la problemática que tiene ahí. En este momento, el tema que hemos propuesto es un tema amplio, incluyente, que hemos titulado Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad. Y habremos de abordar de manera incluyente y también en un formato que queremos que sea dinámico, un formato renovado, la temática relevante para todo el continente, incluyendo, por cierto, de manera muy particular, la temática relevante para los estados del Caribe. Esperamos una asamblea dinámica y, sobre todo, que resulte en un mandato útil y pragmático para la organización. Videgaray está hoy en Washington en una apretada agenda que le lleva al Capitolio, al Departamento de Estado y a reunirse con altos funcionarios de la administración de Donald Trump en ese esfuerzo de México por suavizar la tensión de ambas administraciones y generar un buen clima de entendimiento entre dos países vecinos y socios, especialmente socios comerciales. Es todo desde la sede de la OEA en Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes.